Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades del Eterno. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar. La palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 113, dice: Dios levanta al pobre. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones, sed Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla en mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Señor, gracias por esta mañana buena. Tu presencia, Señor, es una preciosa realidad en mi vida, y por eso te adoro, Jesús de Nazaret. Gracias por cada hermano y hermana que está esta mañana en sintonía, listo para adorarte, para bendecirte, para darte las gracias. Y gracias, Señor, por la vida, y gracias por esta oportunidad. Mira los cientos que están en este momento sintonizados a través de tantas plataformas. Tu iglesia, tu santa, tu redimida, que está allí congregada esperando el pan, el maná, el agua de vida. Esta mañana, Señor, dependemos de ti, solo por ti, para ti. Rogamos, Señor, que perdones nuestras falencias, nuestras fallas, nuestra duda, nuestra incredulidad, nuestro temor, nuestra cobardía. Y nos presentamos tal cual somos ante tu santa y bendita voluntad. Tú nos conoces, tu palabra nos desnuda frente a ti. ¿A dónde iría, Señor, y a dónde me escondería? ¿A dónde huiría de delante de tu Espíritu? Tu gloria rodea la tierra, tú creaste el firmamento, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. La tierra es el escabel donde colocas tus pies. Y nosotros simplemente somos criaturas que hemos sido amadas. A veces, Señor, nos falta eso que se llama fe. Por eso, aumentanos la fe en esta mañana. Permite que nuestras cargas, que la carga emocional, cognitiva que traemos por este hecho trágico, esta pandemia que está azotando nuestro país, no solamente nuestro país, el mundo entero, el globo terráqueo se ha escondido tras el que cabalga en el caballo, en el corcel de la muerte. Señor, ten misericordia de nosotros, tus hijos, tu iglesia, nosotros, tus redimidos, tu plantío. Si necesitamos ser perfeccionados para acabar la buena obra, perfecciónalo, Señor. Perfecciona tu iglesia. Perdónanos, Señor, a nosotros los pastores que a veces no hemos hecho lo que tú querías que hiciéramos. Y aviva, Señor, dentro de nosotros tu presencia, el fuego poderoso de tu Espíritu, para que podamos enfrentar los días que están por venir. Ruego por las ovejas que están en sus casas, que no pierdan el norte, la brújula, el control, que no pierdan su vista del pastor de los pastores, aquellos hermanos que han perdido la frecuencia, que se han desintonizado de tu presencia, de tu Espíritu.
aquellos que ya han tenido como norma no estar congregado, no adorarte, no bendecirte, no leer tu palabra, que quieren vivir en los afanes de la vida. Ten misericordia de ellos, aquellos que algún día su nombre ha estado escrito en el libro de la vida, aquellos que han adorado tu nombre en algún momento. Restaura ese pueblo, restaura a ese grupo de personas que está desanimado, que no encuentra sazón en la vida, en el Evangelio. Y hoy, Señor, nosotros, si te place, que podamos proclamar tus verdades, que podamos anunciar un Cristo poderoso, que podamos decir que Jesucristo es el Rey de Reyes y que la sangre preciosa del Cordero de Dios nos cubre desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies, y reprendes a la peste destructora, y reprendes a la oruga, al saltón y al revoltón, y reprendes la decadencia, y reprendes, Señor, aquellas cosas que hacen que perdamos nuestra identidad y que podamos ser verdaderos adoradores, adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad, por encima de las adversidades, por encima de las circunstancias. Mantengamos ese fueguito encendido, el fuego del Espíritu Santo. No permitas que el fuego del Espíritu Santo, el que sopló hace más de 2000 años sobre este planeta, se extinga. Oh Señor, si se apaga el fuego, ¿qué pasaría con nosotros? Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pues Señor, permite que nosotros acrecentemos nuestra fe, y así sea pequeño como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las hortalizas, podamos mantener la columna firme, podamos mantener la dirección, la directriz de tu Espíritu. Lo que el Espíritu diga, la iglesia asociará, no lo que diga una organización o un hombre popular, sino tu santa y bendita verdad. En estos tiempos de oscurantismo escritural, te ruego que la luz de la palabra ilumine nuestro cociente emocional e intelectual, que podamos adorarte no solamente desde nuestra emoción, sino de nuestra razón, y podamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo decimos desde este medio, desde esta plataforma pública. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al Jesucristo ser el Hijo de Dios, nosotros hemos sido acercados a la vida, y cuando somos acercados a la vida, entonces somos herederos con Cristo, herederos de tus promesas, Señor. Y más que nunca necesitamos tus promesas vivas y reales, más que nunca necesitamos que tus promesas se hagan una realidad, que no nos vas a dejar solos, que en el mundo tendríamos aflicción, y tenemos mucha aflicción, estamos atemorizados, Señor, pero el perfecto amor echa fuera el temor, y si el perfecto amor echa fuera el temor, entonces seremos como los que sueñan. Oh Jesús, permite que seamos como los que sueñan, que nuestra boca se llene de risa, que volvamos con la gavilla, Señor, que podamos sembrar. Jesús, ni siquiera podemos sembrar, estamos encerrados, como cuando el pueblo de Israel fue aprisionado y colgaron sus arpas, y entonces los que los habían tomado cautivos y aprisionados, y los que los tenían esclavizados, le decían: cantadme una canción de esas que cantaban ustedes cuando eran nación. Y ellos decían: ¿cómo podremos cantar si nuestras arpas están colgadas? Que esta temporada, Señor, levantes una casta de adoradores diferente, una casta de adoradores que, aunque no llenen escenarios multitudinarios, y aunque no estén con unas inversiones exorbitantes, tengan la habilidad de la intimidad de su casa poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, y poder consagrar sus vidas a la adoración, y que no se pierda el sentido de la adoración, que no sea simplemente un formato, sino que sea una vivencia. Guárdanos y guárdanos. Así como dijiste al Padre, hoy digo, Señor, no te pido que nos quites del mundo si no es tu voluntad, pero sí que nos guardes de la peste destructora, que nos guardes de las exageraciones exuberantes que entorpecen nuestra piedad, que nuestra piedad sea tal cual está escrita en el libro, en el sagrado libro. Que podamos, Señor, atravesar este valle de sombra y de muerte. Es mi primera transmisión de este 2021. Señor, y hay tristeza en mi corazón porque pensamos que este año iba a ser diferente, y que las congregaciones iban a estar arrebotadas de adoradores, y que los adoradores iban a llegar con una expectativa como la del salmista cuando cautivaba tu corazón a través de la adoración, cuando David cantaba, y cuando tú mismo, Jesús de Nazaret, cantaste después y antes de la Pascua. Pero no ha sido así, Señor, porque nos han encerrado y estamos guardados en estas casas, y aquí no tenemos la hermosura de ver a los hermanos
hermanos juntos y en armonía, porque allí el Espíritu Santo descendía. Tu palabra lo dice, mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía, Señor, bendición y vida eterna. Esta mañana es diferente, Señor. Por eso te adoro, por eso te bendigo. Por eso te damos la gloria. Encerrados como estamos, pero te damos la gloria. Señor, solamente tú tienes el control. Mira la iglesia Semilla de Mostaza, ese grupo precioso que tú has levantado, donde quiera que estén los hermanos. Yo te ruego que la bendición de Dios venga sobre ellos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe del centro, del núcleo de nuestro corazón, recibe la gloria. Desde el centro mismo de nuestro corazón, recibe la adoración de Jesús de Nazaret. En la noche más oscura te encontraré. Amén. Cosas mayores que estas, dice la palabra del Señor, verás. Está escrito en el libro de Juan, el capítulo 1 exactamente, el versículo 50. Cosas mayores que estas verás. Es una mañana interesante, es una mañana extraña, es una mañana donde vamos a hablar de varias cosas. Espero que la iglesia sea altamente bendecida. Anhelaríamos estar allá con ustedes, adorando al Señor. Pero a Dios le ha placido así y esto es lo que vamos a hacer. Hemos estado hablando en diferentes ocasiones acerca del comezón de oír y hemos estado interactuando en capítulos de la Biblia del Antiguo Testamento. Estuvimos viendo del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel entraba a unas etapas complejas y diferentes con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, exactamente con Jacob, que fue un hombre altísimamente espiritual, tenía unos récords espirituales muy altos, muy elevados, y este hombre que se llamaba Jacob, y luego fue colocado su nombre Israel, quiere decir recto, quiere decir derecho, y su nombre también, Jacob, quiere decir tobillo, y sus debilidades. Pero este hombre, en algo bajo y en algo débil, con la gran bendición plena, integrada, que fue el pueblo santo de Israel. Hablamos también de una palabra que es apatía, no me voy a detener ahí, hablamos mucho de ella. Dijimos, diga el débil, fuerte soy, bendito el Señor. Y también estuvimos tratando de introducir este mensaje o esta tesis en el libro de Joel, cuando dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Dice la Biblia también en el libro de Génesis, el capítulo 49, versículo 1 en adelante, que llamó Jacob a sus hijos. En la Biblia, el Antiguo Pacto, todos los pescados permitidos para comer, quiero enfatizar en este tema, son los que tienen escamas, los que tienen aleta, y son los peces que tienen huesos. Pastor, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que acaba de decir? Esos huesos tienen columna, y la columna, se explica que los pescados que tienen columna son los que pueden nadar contra la corriente, aleluya. Y estamos nadando frente a la corriente. Y nosotros somos como peces en este gran mar, pero necesitamos tener una columna sólida que no nos deje disvariar del concepto bíblico en medio de la escasez, de las crisis de América Latina, cuando una asociación mundial llama la atención a América Latina por sus excesos, por sus desórdenes. En esta época de pandemia, la iglesia de América Latina, pienso yo, debe de tener columna fuerte para nadar contra la corriente. El pueblo del Señor es ir en contra de la corriente. Tenemos que avanzar en la dirección que el Señor nos trajo, así sea contra la corriente, así sea en contra de las adversidades. La cultura mundanal, y no solo el mundo, y su moda ridícula y chabacana, también grotesca y sin el brillo de la palabra del pueblo del Señor, sin ese fueguito, sin ese brillo, como hemos hablado en otras épocas de José.
hablábamos de que la apatía existe y reina por la falta de tiempo y el diluvio de información en esta época de pandemia y de ejercicios sociales. A veces nos encierran, otras veces no, nos dan el anuncio de un encierro 24 horas antes de una reunión cristiana. Llaman la atención que los cristianos en esta temporada, es una perspectiva que el mundo ha enviado desde el exterior, dicen que deberíamos de estar más unidos y que nuestra fe debería de enraizarse más porque tenemos una esperanza que no avergüenza. Jesucristo dijo: yo soy el camino, pero es el camino recto y nadie viene al Padre si no viene por mí, porque si no entendemos que la salvación es hacia arriba, entonces vamos a estar en un valle de muerte donde no vamos a tener un norte ni un horizonte para seguir. El libro de Eclesiastés, dije que voy a hablar de todo un poco. El capítulo 2, el versículo 15 dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Vayamos otra vez al Antiguo Testamento. Yendo otra vez al Antiguo Testamento, vemos que Moisés representó en el Antiguo Testamento, o es representante como el entendimiento de lo que Israel tendría que ser. Cuando usted ve el libro de Éxodo, he dicho nuevamente, hablaremos de todo un poco. El capítulo 1 del libro de los nombres, podríamos decir así, se llama el libro de los nombres. Hay una lista de unos nombres interesantes. Los hijos de Israel entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia, y ahí nos dice que entró Rubén, que entró Simeón, que entró Leví, que entró Judá, que entró Isaacar, que entró Zabulón, que entró Benjamín, que entró Dan, que entró Nectalí, que entró Gad y Aser. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Dice que desaparecieron los nombres. Es un dato interesante para ver. Ya no hay más nombres. Usted lee todo el capítulo y ve que en el libro de los nombres desaparecen los nombres. Y uno dice: ¿qué pasa? ¿Por qué ya no se cuentan como individuos? Ellos eran individuos y entonces desaparece la temática, la sincronología, la profundidad de los nombres, porque tenía un significado altamente profundo en los escritos sagrados. Desaparecen los nombres de Jacob, pero aparece Moisés, y luego cuando Moisés aparece, entonces vuelve a surgir el tema de los nombres. Ellos eran individuos, y llega Moisés, el primer nombre, después de que los nombres habían desaparecido de la narrativa bíblica. Extraño, dicen los que saben, los eruditos del tema, pero Moisés aparece en el libro de los nombres. Qué bueno eso. Veamos lo que dice el libro de Mateo, hacemos algunas comparaciones con el Nuevo Testamento y le damos gloria a Dios por eso. Libro de Mateo, tenemos tiempo, capítulo 17, versículo 23. Mateo, capítulo 17, o mejor, versículo 2. Dice la palabra del Señor: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y el versículo 3 dice: he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dice también el libro de Hebreos, vaya conmigo al libro de Hebreos si es tan amable, el capítulo 3, los hermanos tienen tiempo, están en sus casas. El capítulo 3, el versículo 2 dice: el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aleluya. El versículo 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y el versículo 5 dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y subrayamos que desaparecen los nombres y aparece Moisés. Se habla acerca, vuelve usted al capítulo, o mejor al Salmo 77. Tenemos tiempo, es una mañana extraña, silenciosa, donde extrañamos mirar a los hermanos juntos y en armonía. El Salmo 77, el versículo 20 dice: como condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y por mano de Aarón. Luego, cuando usted va al libro de Éxodo, el capítulo 6, vuelven a aparecer los nombres, pero los estudiosos resaltan que en el capítulo 2 de este libro de Éxodo
Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Amén. No dice ningún nombre, bendito el Señor. Más adelante se dan cuenta que la madre de Moisés y la hermana de Moisés se dice que eran nombres supuestos que se le habían colocado, pero simplemente dice un varón, punto, de la tribu de Leví, toma una esposa, punto, hija de Leví, y desaparecen los nombres. Y es interesante que nosotros veamos un poco más allá de los nombres. La gente, bendito el Señor, se queda sin nombre y se habla de la gente como Israel después de la muerte de José, como unidad, una sola unidad, que es lo que el pueblo del Señor necesita representar, no que haya muchas cabezas, sino que una sola cabeza, nuestro Cristo, y nosotros permanecer unidos a Él. Bendito el nombre del Señor, y si permanecemos unidos a Él, no vamos a ser derribados, no vamos a ser derrotados. Y me refiero a la fe está siendo atacada, por eso dice la palabra, combatid ardientemente por la fe, no permitan que nadie mueva la fe de su corazón, no permitan que ni siquiera una pandemia que no sabíamos que existía, que no sabíamos que nos iba a atropellar, derribe la fe que hay dentro de su corazón. Sigan creyendo en Jesús de Nazaret, sigan creyendo en el Cristo de los milagros, sigan creyendo en la manifestación del Espíritu Santo de Dios a través de la imposición de las manos, sigan creyendo que todavía existen los milagros. A su nombre sea la gloria. Sigamos. La gente se queda sin nombre y se habla de la gente como Israel después de la muerte de José. Dos nombres solamente aparecen, las dos parteras de Moisés, la hermana y la mamá de Moisés, pero sus nombres son cambiados, no tienen identidad. Volvemos al capítulo 2, versículo 1, no hay nombres, solo una hija de Leví y un hijo de Leví. Gente tan importante y no tienen un registro en la palabra de sus nombres. Son preguntas que se hacen y que deberíamos de hacernos de una forma inteligente, concienzuda e investigativa. Pero es allí donde empieza una nueva historia, bendito el nombre del Señor. Y empieza la historia en el capítulo 3, el versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aleluya, heme aquí. Y el Señor nos llama por nuestro nombre, pero tenemos que estar conscientes de que empezamos una nueva etapa. Estamos hablando de que no había nombres. Los padres y el padre y la madre de este hombre, un hijo de Leví, una mujer hija de un levita, punto. Pero aquí el mismo Dios le dice a este hombre, Moisés, Moisés, y él responde, heme aquí, aquí estoy. Qué bueno eso. Después de estar en una época sin nombre, aparece un nombre. Gente tan importante, sin ese registro, era algo que se debía de resaltar, bendita la gloria del Señor. En el libro de los nombres, en un momento desaparecen los nombres hasta la historia de Moisés. Vivimos en un mundo, podríamos decir, o una persona puede vivir en el mundo, dito 70 años, dicen los expertos, los que saben en el tema, que de 1 a 12 años el ser humano está entretenido en los dulces y en los juguetes, más o menos. Después de los 13 a los 15, más o menos a los 16, 17, están en videojuegos. Todo el tiempo su cerebro está pensando en videojuegos. De esa etapa, entre los 18, o podríamos decir, o de los 17 a los 20, están simplemente con los teléfonos, en la intercomunicación, a través de los medios, a través de interactuar con el teléfono, con su smartphone, todo el tiempo. Y luego de los 20 a los 40, el ser humano está pensando en coches, en autos, pero luego de 40 a 60 años, la persona está pensando más o menos en ese honor, en ese respeto, en ese estatus, en ese Calvin Klein, etcétera, etcétera. Se pasa la vida rápidamente, y si tienes una religión, es como un satélite por allá lejos, no es interno, el satélite está por allá gravitando, pero no está dentro de la persona, y cada etapa que se vivió era otra cosa, solamente ilusiones, imaginarios, que uno cree que va a encontrar en ellas, o va a encontrar la vida, la dolce vita, como siempre digo, se gravita entre viajes, entre adquisiciones, en esta época que ha cambiado y que tiene que cambiar nuestro discurso, en estar aliviados, en tener el tapabocas, en que no nos vamos a enfermar, en que alguien no nos vaya a pegar el coronavirus,
y nos enganchamos en cosas que no son. Bendito el nombre del Señor. Y la iglesia no se puede enganchar en cosas que no son. El dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. No podemos entrar en la competitividad ministerial, no en esta etapa donde el mundo está sufriendo cambios. Hay personas que necesitan lavar sus ojos con colirio para que vean que el mundo está en una transformación tóxica y que no vamos de mejor en mejor, sino que vamos de peor en peor, y que la venida de nuestro amado Señor Jesucristo ya está más cerca que cuando predicaban esto hace 48 años y nos contaban historia y todos nos asustábamos. Hoy la venida del Señor está más cerca que nunca y el amor de muchos se está enfriando, dice la palabra, y se siente que se enfría el amor, el primer amor. Dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nos sorprende cómo los hermanos dejan de congregarse y no hay dolor, no hay un llanto, no hay una agonía en el corazón de la iglesia porque no podemos congregarnos como uno solo. Bendito el Señor. Y entonces cuando nos enganchamos con esas cosas que no son, es donde estamos enfocando nuestro punto de atención, nuestro centro de atención. Y en ese enganche de cosas que no bendicen es cuando perdemos nuestra verdadera identidad. Y cuando una persona pierde su identidad es como si tuviera un mal de Alzheimer, no sabe qué hace con su vida. Bendito el Señor. Las personas piensan en todo menos en ellos. Hay una historia de un hombre que era muy desorganizado y dijo: ¿qué voy a hacer con mi cabeza desorganizada? Dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una lista de todas las cosas que olvido. Me quito mis medias, la tiro allá, ok, mi media quedó en el mueble. Se quita otra, la puso sobre el microondas, ok, quedó sobre el microondas. Se quita la chaqueta quedó sobre el mueble de la sala principal, ok, la anotó. Mi sombrero lo voy a colocar en el perchero, o la llave la voy a colocar al lado de donde hago mis huevos. Y colocó todo. Y luego al otro día empezó a revisar donde tengo las medias, sobre el microondas, sobre la silla, en el perchero. Y cuando empezó a ver con detenimiento, se olvidó de él. Él no estaba en la lista, bendito el nombre del Señor. Olvidó colocarse en las listas. Cuando vemos el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 20, vemos que el nombre es tan importante. A su nombre sea la gloria. Génesis capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Pero Adán estaba trabajando, y dice en el versículo 20, bendito el nombre del Señor, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Capítulo 5, versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. A su nombre sea la gloria. También podemos ver en Éxodo capítulo 9, versículo 16, quisiera que lo viéramos. Tenemos tiempo para estudiar la palabra del Señor, estamos encerrados. Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice la palabra: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es el contexto de lo que el Señor le dijo a este gran monarca de Egipto: yo lo he puesto a usted para mostrar mi poder y para que mi nombre a causa de usted sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir, pues yo voy a mostrar mi nombre, mostraré mi nombre. El nombre sobre todo nombre es un nombre sin igual, y nosotros adoramos ese nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia adelante para alcanzar la vida eterna. Aleluya. Romanos capítulo 9, versículo 17 dice: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y esto tiene un contexto profundo: y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hay gente que se está preguntando: ¿por qué el coronavirus? ¿Por qué esta pandemia está azotando la región, el mundo entero, el globo terráqueo, desde Inglaterra hasta Colombia? Bendito el Señor. Sigamos. Entonces dice: para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Me gusta tener como texto de referencia la Biblia, la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos,
y sobre los 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los que caminaron con Jesús de Nazaret. Qué hermosa esta palabra. El versículo 19, el versículo 12 exactamente, estoy hablando del nombre, dice la Biblia, Apocalipsis 19, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito, aleluya, ese nombre precioso que ninguno conocía sino él mismo, y me gusta eso. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y dice su nombre es el Verbo, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, aleluya. Tu palabra es la que fortalece nuestra vida en momentos de dificultad y la que nos rescata de lodos cenagosos y pone nuestros pies sobre la peña y sobre las alturas nos hace andar. Amén. Dice entonces, cuando lleguemos al cielo, recordaremos nuestro nombre. Imagínate esa escena, por favor. Imagínate la escena cuando entres al escenario celestial. Tienes que recordar tu nombre porque te van a llamar, aleluya. Cuando allá se pase lista, me gusta esto, me gusta hablar de esto. Cuando allá se pase lista, llamen tu nombre, estabas tan afanado en los quehaceres de la vida que no vas a recordar tu nombre, aleluya. Bendito el Señor, verán su nombre y estarán sus frentes. Dice Apocalipsis, exactamente, versículo 22, capítulo 22, versículo 4, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, como para que no se nos olvide. Tantos sucesos, tantos avances, tantas situaciones espirituales, necesitaremos tener el nombre en nuestras frentes, aleluya. Dice que no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero está en medio de ella, o estará en ella y sus siervos le servirán, y los siervos que le servirán al trono de Dios y del Cordero, ellos tendrán su nombre en sus frentes. Qué extraño y misterioso es esto del nombre, y qué intenso el libro de Éxodo cuando separa los nombres, hace una unidad de los hijos de Jacob, los encierra en un cubículo, 400 años de dolor y de tristeza, lo llama simplemente Israel y luego desaparecen los nombres y aparece un libertador, un legislador, podríamos decir, Moisés. Hermoso, lleva eso a Cristo, aleluya. Nosotros no teníamos nombre ni identidad, no sabíamos quién éramos ni a dónde íbamos y fuimos adoptados, reconciliados. Y por eso tenemos un nombre, aleluya. Pero sigamos, quiero hablar de un par de cosas, varias cosas. Sigue diciendo que sus nombres lo tenían tatuados en sus frentes. Y eso es maravilloso porque entonces que podríamos alegorizar, pero sigamos adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Aleluya. Gracias a Dios por el privilegio que tenemos de predicar de estas plataformas tecnológicas. Que nos estén viendo los hermanos. Dios les bendiga mucho a los hermanos que están en sintonía. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, en referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y me gusta esto porque hay que leerlo con temor y con temblor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido. Recuerda que el Señor daba un maná precioso al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando habían visto las 10 plagas. Vamos a ver un poquitico acerca de las 10 plagas y por qué eran enviadas esas 10 plagas. Y dice, le voy a dar a comer del maná escondido, pero sobre todo le daré una piedrecita blanca. Bendito el Señor. Y dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. En ese nombre nuevo solamente lo conoce el que lo recibe. Aleluya, no sé cómo me iré a llamarlo, pero me gusta esto. Las cosas celestiales nos llenan de vida y de plenitud. Bendito el nombre del Señor. Me gusta eso. Dice también el capítulo 3, el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, porque Él conoce nuestro nombre. Recuerda el nombre que te dieron en la piedrecita blanca. Aleluya. Y confesaré su nombre. Aleluya. Confesaré su nombre, no es otra cosa más que su nombre, delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Por eso la iglesia tiene la gran responsabilidad de anunciar el nombre santo de Jesús, nombre que sobre todo nombre es, porque Él también confesará nuestro nombre delante del Padre. Aleluya. Él confesará mi nombre delante del Padre, delante de los ángeles, y las miriadas de ángeles sabrán que yo tengo un nombre en el cielo. Aleluya. Bendito el Señor. Me gusta esto. Éxodo capítulo 32.
Éxodo capítulo 32. Aleluya. Está la presencia del Señor aquí, en este lugar, en mi vida. Éxodo capítulo 32, versículo 33, dice: y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Luego podríamos seguir enfocándonos acerca de la columna. Cuando nos unimos todos con un solo objetivo, adorar un nombre verdadero, el nombre que es sobre todo nombre, somos fuertes. Y entonces el Señor escuchará nuestro clamor y nos reconocerá como reconoció a los hijos de Israel cuando estaban orando y diciendo: estamos cansados de la opresión que los egipcios ejercen sobre nosotros. Necesitamos invocar el nombre de los patriarcas, el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordamos que era el yo soy. Algunos decían: sí, Jacob, me tocó una generación y Jacob decía que el gran yo soy se le apareció, pero Abraham también decía: el gran yo soy se le apareció. Isaac también lo decía, y ellos decían: tenemos que provocar al Dios de nuestros patriarcas y reclamar lo que el Dios de nuestros patriarcas dijo antes de que entráramos a Egipto a través de José. Nuestro padre Israel nos dejó en este lugar. Han pasado 400 años y estamos aprisionados por ellos. Necesitamos que nuestro nombre sea reconocido en los cielos, bendito el Señor. Y cuando ellos fueron reconocidos, Dios les dio una columna. Esa columna los guiaba, porque esa columna era baluarte de la verdad. Cuando Jacob, en el capítulo 33, el versículo 1, es llamado Israel justamente cuando está terminando de tener a sus hijos, los 12 hijos de Jacob, que iban a ser entre todos ellos juntos el gran pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que tener ese nombre en nuestra cabeza para que todos juntos seamos una columna que marcha hacia adelante y no hacia atrás. Y no podemos estar dispersos. Creo que es la intención de Satanás que nos dispersemos. Creo que es la intención del adversario causar zozobra, soltar unas bombas atómicas. Siempre decíamos de esas bombas que se habían creado en un laboratorio del infierno para contrarrestar el avance de la verdadera fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esta época, en esta temporada, vemos tantos escándalos y vemos tantas situaciones que nuestra fe parece que se derrumba, se desgrana como cáscaras de mandarina al ser quitada. Llegamos a la corteza y estamos sin esa sábila, sin esa vida, sin ese jugo, sin la vida que Cristo nos entregó. Hay que reaccionar, amada iglesia. La narrativa habla de las diferencias entre los hijos de Jacob. Eran 12. Y había diferentes. Dice que José hablaba mal de sus hermanos y sus hermanos odiaban a José. Y esa fragmentación que a veces ocurre en el pueblo del Señor, su fin no es un fin interesante. Nosotros anhelábamos y anhelamos en nuestro corazón que nuestro amado Señor Jesucristo sea presente dentro de nosotros. No podemos tener un pueblo dividido. No podemos tener un grupo fragmentado. Tenemos que volver a la esencia. Bendita la gloria santa del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. El versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, sino hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. Y dice la palabra, la cual es Cristo. Bendito el Señor. En ti serán benditas todas las naciones. Cristo viene de Abraham. Hay una simiente. Bendita la gloria de Dios. Y nosotros necesitamos gravitar en esa simiente. Tu simiente, la cual es Cristo. Y Cristo es el único camino hacia el Padre. Y no hay otro camino que nos lleve al Padre sino Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y cuando nos alcanzó a nosotros, después del nombre de Moisés, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en esta temporada, en esta dispensación, el Espíritu
Espíritu Santo está buscando, el Padre a través del Espíritu busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu de verdad, en espíritu y en verdad, que sean proclamadores, continuadores, preservadores de la simiente santa. A su nombre sea toda la gloria. El capítulo 4, el versículo 4 dice la palabra del Señor de Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El versículo 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios en nuestro corazón, el cual clama, Abba Padre. Y nosotros necesitamos ese Abba Padre en nuestro interior, el Espíritu de su Hijo, el que da fuerza a nuestro espíritu para nuestra autodeterminación como cristianos en los retos que tenemos por delante, nuestra filosofía de vida integral completa, y que no nos avergoncemos de la cruz de Cristo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Bendito el nombre del Señor. El versículo 3 exactamente. Dice la palabra del Señor. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Nos habla acerca de los nombres. Bendito el nombre del Señor. Dice también el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, bendito el Señor, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia, y empieza a llamarlos por su nombre. Aleluya, bendito el Señor. Qué hermoso. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y empiezan a encasillarlos de 1 al 12, incluyendo este Judas Iscariote, que también le entregó. También tiene un nombre, bendito el Señor. Yo no sé cuál es el nombre que tú tienes, bendita la gloria del Señor, frente a la presencia de nuestro amado Señor. Lo que sí sé es que dice la Biblia, cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, de Cristo estáis revestidos, bendito el Señor. Aleluya. Por eso somos llamados cristianos. Dice la palabra santa del Señor, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, de Cristo estamos revestidos. Nuestra fortaleza, nuestra verdadera identidad interna no es negociable, no se canjea. Que el Señor levante un batallón con una identidad clara, con una identidad radical, con una identidad que no ande en ambivalencias, en ambigüedades, sino que tengan una línea recta, que sean levantados con columna, que puedan ir en contra de la corriente y que tengan claro que su nombre está establecido en el libro de la vida y que fuimos revestidos en Cristo, que estamos revestidos en el Señor. Aleluya, su nombre sea la gloria. Dar por hecho las cosas nos hace y nos convertimos en apáticos. Hablé de eso la última vez que estuve con la congregación. Dios se reveló al pueblo de Israel en el monte Siniático, en el proceso de las 10 plagas. Pero ese proceso de las 10 plagas tenía un propósito. Dicen algunos expertos, algunos eruditos, que así como las 10 plagas herían a los egipcios, esas mismas 10 plagas sanaban al pueblo de Israel. Aleluya. Y mi pregunta es, ¿por qué vino esta pandemia? ¿Será que el Señor está depurando a su iglesia? ¿El Señor está sanando a su iglesia? ¿Está el Señor conociendo a los que son suyos? Aleluya. No sé cómo transmitir esto. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio del ausentismo de las congregaciones, en medio de esta plaga, el Señor está sanando a su iglesia. Nuestra única finalidad, amada iglesia, es ser parte de la congregación de los santos, pertenecer a ese grupo de los santos, de los redimidos, tener una identidad sólida. Somos cristianos, aunque el mundo tiemble, seguiremos siendo cristianos. Y así venga la pandemia, pues el Señor va a reconocer a los que son suyos y va a sanar a su iglesia. La plaga entra. Pensamos que íbamos a empezar el 2021 sobre el caballito de madera y la gente está desbordada. La gente está desbordada.
el pecado interno de las personas han salido a flor, han salido a flote. Y el pueblo del Señor sigue impávido, estático, observando. Pero me gusta este análisis de eruditos profundos de la palabra. Las plagas herían a los egipcios, esas mismas plagas sanaban al pueblo de Israel. Para Egipto era un golpe, pero para Israel era una cura, aleluya. Mientras Egipto era golpeado, Israel era sanado, aleluya. Israel estaba muy abajo, espiritualmente estaba en una hecatombe, 400 años sin profeta, 400 años sin la transmisión oral de la palabra de los patriarcas, sin la transmisión del Isaac sacrificado, casi a punto de ser sacrificado arriba en ese monte, sin un Abraham llamado a ser circuncidado, sin un Jacob ver que se corrió la cortina de los cielos y pudo observar en realidad con los ojos espirituales la gran dimensión celestial. Bendita la gloria del Señor. Para Egipto era un golpe, para Israel era una cura. Israel estaba en una situación espiritual caótica. Necesitaba ser restaurado por Dios. Israel necesitaba tener una infraestructura interna dada por el Dios del cielo, por el Dios que dio las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ese año, dicen algunos eruditos, era como el año de la locura. Ellos veían cómo las 10 plagas azotaban y atormentaban al pueblo Egipto, pero ellos se mantenían ahí, eran librados, y veían como un hombre apareció en medio del silencio de los nombres, y ese nombre Moisés iba como un legislador, y iba con su hermano Aarón y tenía una vara en la mano. Bendita la gloria del Señor. Fue el inicio de la fe con milagros contra la naturaleza, el autor y el consumador de la fe. Y nosotros necesitamos avivar nuestra fe con milagros que vayan en contra de la naturaleza. Yo he predicado de un Dios de milagros y seguiré predicando de un Dios de milagros. Milagros que van en contra de la naturaleza, milagros inventados, milagros donde no hay milagros, porque creemos en el autor y el consumador de la fe, nuestra gran fe. Esa es nuestra gran prueba, amados hermanos. Esa es nuestra gran prueba. Mantener nuestra fe intacta en este mundo, llegar a tener fe en nuestro Salvador en medio de la crisis, de la pandemia. Esa es nuestra gran fe. Es el momento, no sé si es el último momento, pero es un momento para que los titanes de la fe salgan de su anonimato. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, dice la palabra del Señor, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor también en medio de esta pandemia nos dará la salida, nos dará la fuerza. Dicen los que saben del tema que Dios selló el firmamento para que creamos más allá de lo que vemos. Bendito el Señor. Porque si no hubiera sellado el firmamento y lo observáramos todo, no creeríamos, simplemente lo observaríamos todo. Génesis capítulo 28, versículo 12 dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. A Jacob le fueron corridas las cortinas de los cielos y observó a profundidad, más allá del infinito, lo que había de ver. Bendito el Señor. Nosotros tenemos el firmamento. El firmamento es la primera prueba de que nosotros vemos no por vista sino por fe. Bendita la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y me gustan aquellos que ven por encima de esa cortina. Aleluya. Me gusta creer en el Señor, amada iglesia, amados hermanos de Semilla de Mostaza. Seguiremos adelante, pase lo que pase. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 dice: habiendo dicho estas cosas, viendo ello, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Hasta ahí llegó la visión celestial. Él se ocultó a sus ojos, pero envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en esta época ayudándonos a soportar la prueba, la tentación, la debilidad, el momento difícil. Por eso decimos
Cosas mayores que estas vamos a ver, yo lo creo. Desde esta platea sencilla, estamos listos, dispuestos a ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Cosas mayores que estas veremos. Era el título del mensaje, es el título del mensaje esta mañana. He hablado de todo un poco, pero quiero centrarlo en cosas mayores que estas veremos. ¿Qué estás esperando ver? Mentalmente, ¿dónde está tu cerebro? Cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente. Tu avance espiritual, ¿cómo está? Es verdad, estamos viviendo como en los días de Noé. A veces vemos el mundo como Sodoma y Gomorra. A veces vemos el mundo como en los días de Jonás. A veces vemos el mundo en apatía, el mundo actuando por ósmosis. Y el pueblo del Señor como que en contravía, se choca. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Ancho es el camino que lleva a la perdición. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo toman por la fuerza, lo arrebatan por la fuerza, establecen que vamos como el salmón en contra de la tormenta, no importa, o en contra de la corriente, no importa que allá está la jauría de osos esperándonos exactamente por donde tenemos que pasar. Uno de nosotros lo logrará y cruzará por encima del oso, de la osa y sus cachorros. Cosas mayores que estas veremos. ¿Saben ustedes cómo empezó Jesús su ministerio terrenal? Su primer milagro, Juan capítulo 1, versículo 50. Dice exactamente la palabra del Señor. Porque te dije, Juan capítulo 1, versículo 50. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? No, muchacho, cosas mayores que estas vas a ver. Y más adelante, un poquitico más adelante, el versículo 51 dice: de cierto, digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Se iba a correr el telón que vio Israel, que vio Jacob. Y van a ver ustedes a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y empieza todo un panorama, todo un movimiento espiritual, toda una dinámica espiritual. Y el primer milagro que el Señor dice que hace es en la boda de Caná de Galilea. Y dice la Biblia en el capítulo 2, el versículo 9 de Juan, exactamente el 9, dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, piensa, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo algo. Pero el versículo 11 dice: este principio de señales, de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea, él manifestó su gloria en Caná de Galilea. Estamos hablando de la gloria de Cristo, estamos hablando del agua, aleluya, y de una mutación, una transformación que sucedió en el agua. Vaya conmigo rápidamente, el primer libro de la Biblia, los primeros 3 capítulos son extraordinarios. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea el sol, sea la luz, yo soy la luz del mundo, aleluya. Estamos hablando del agua. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y aquí vemos que Jesús transforma el agua en vino. Pero entonces vamos al libro de Juan capítulo 15. Sácate esa connotación borracha, asquerosa, de ebrio, que te tomas el vino para emborracharte, y piensa con seriedad en el cambio que sucedió. Primero el agua y luego el agua convertido en vino. Y dice el capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, ustedes van a creer en mí. He cambiado el agua en vino, y todo pámpano que el vino lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis injertado en la vid, Jesús, su gloria, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, aleluya. Y el libro de Juan capítulo 6, estoy hablando de todo un poco. 6:53, dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo: de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El cambio que hubo en el mundo, el agua natural al vino espiritual.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser bien lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita receptáculos que vean la gloria de Cristo, ver la transformación del agua. Al principio el agua transformada en vino, aleluya, bendito el nombre del Señor. Un viento de Dios soplaba por sobre las aguas. Era un mundo muy incompleto, y el mundo natural sí tenía agua, pero estaba incompleto, bendito el nombre del Señor. Juan capítulo 7, versículo 15, dice la palabra santa del Señor, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Sigamos. El planeta vacío, y para ser modificado y llenado por la presencia y manifestación de la gloria de Dios, los 10 actos de la creación, las 10 plagas para la sanidad de su pueblo Israel: agua, viento, luz. Yo soy la luz del mundo. Y el Señor en el principio separó las aguas, bendito el Señor, de las aguas. Jesús, la vid verdadera. Y dice la palabra: separado de mí nada podréis hacer. Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida en su interior. Y separado del Señor, nada podemos hacer. Amén. Gracias, Señor. Amén. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Sé tu defensa, sé tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré.
marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Marcharte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. En la noche más oscura encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Mi nombre es Chávez Montoro. A su nombre sea toda la gloria. Amén. Yo te buscaré y te encontraré y extenderé mi mano y te sanaré y te salvaré.